Bridgerton es una de las series más vistas de Netflix y no creo que su éxito haya sido pura casualidad. Y Foucault estaría de acuerdo conmigo, creo que en eso estoy segura. La verdad es que Bridgerton no fue escrita pensando en Foucault. Shonda Rhimes no se sentó a escribir un tratado sobre el poder y la sexualidad, y si es que así fue, le quedó maravilloso. Porque si lees la historia de la sexualidad y ves la serie, te hace todo el sentido del mundo. Resulta que el dispositivo que Foucault describió hace 50 años atrás se ve clarísimo en la historia y en sus personajes. Hola, soy Belén Rivero, psicóloga, y en este video vamos a hacer un análisis cruzado entre la historia de la sexualidad de Michael Foucault y la serie Bridgerton. Vamos a profundizar en la idea de que el poder no solo reprime, sino que también seduce, produce y se disfraza de placer. Te adelanto que no necesitas haber leído ni el libro ni haber visto la serie completa para poder seguir y comprender la idea. Pero antes de entrar en la serie, necesito que aclaremos algunos conceptos que son muy importantes para comprender lo que vamos a revisar. Y un pequeño paréntesis, lo que vamos a hablar puede resultar un poco denso teóricamente, por lo que te recomiendo estar cómodo o cómoda y traer un lápiz y un papel e ir pausando el video para ir procesando algunas ideas. Por último, mencionar que Foucault estuvo metido en algunos problemas al ser uno de los firmantes de una petición para que el Parlamento francés despenalizara las relaciones consentidas con menores en el año 1977. Es una situación sospechosa, pero hoy día nos vamos a centrar en su teoría. En nada más. Dicho eso, avancemos. Es probable que si te pido que pienses y me describas el concepto de poder, especialmente el poder sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, sobre el deseo, lo imagines como una prohibición, como una puerta cerrada, como alguien que dice esto no se hace, esto no se dice o esto no se siente. A esto Foucault lo llamó la hipótesis represiva, esa idea de que el poder opera sobre la sexualidad principalmente prohibiéndola, silenciándola, castigándola y negándola. Por otro lado, cuando Foucault se refiere a la sexualidad, no está hablando de lo que sientes en la intimidad ni en tus preferencias personales. Está hablando de algo mucho más grande. Está hablando de cómo la sexualidad se convirtió históricamente en un objeto de saber, de estudio y de intervención. De cómo pasó de ser algo que las personas simplemente vivían a convertirse en algo que las instituciones nombraban, clasificaban y administraban. En otras palabras, Foucault no estudió el sexo en sí, estudió lo que las sociedades han hecho con el sexo. Y eso es algo completamente distinto. Por eso Foucault dice que la sexualidad no es una fuerza natural que el poder intenta contener, sino que es una construcción histórica. Y para comprender mejor su propuesta, viajemos al siglo XIX. En esa época ocurrieron profundas transformaciones que sentaron las bases del mundo moderno. Entre ellas, la consolidación de la industrialización, el triunfo del liberalismo político y económico, una acelerada revolución científica y tecnológica y el surgimiento de una nueva sociedad de clases. Además, este siglo se registra como el más puritano y el más reprimido en términos sexuales y vinculares. Y es el mismo periodo histórico que paradójicamente produjo más discursos y más material sobre la sexualidad que cualquier otra época. La medicina victoriana producía tratados enteros sobre la histeria, la masturbación, la perversión y la homosexualidad. La psiquiatría, por su lado, clasificaba decenas de perversiones y desviaciones. La demografía medía los índices de natalidad. La confesión religiosa exigía relatos detallados sobre la vida sexual de las personas. Entonces, para Foucault, la persona de esa época no era alguien a quien se le prohibía el sexo, era alguien cuya sexualidad estaba siendo constantemente observada, nombrada, categorizada e intervenida por múltiples instituciones. El hecho de que se hablara tanto de la represión es precisamente lo que él cuestionó. Si el sexo hubiera estado realmente reprimido y silenciado, ¿cómo es que se hablaba tanto sobre esa represión? La abundancia de discursos sobre la represión es en sí misma una pista de que algo no cuadra en la hipótesis represiva. El poder moderno no opera solo prohibiendo, opera también produciendo, incitando, administrando e intensificando. Produce sujetos, produce identidades, produce verdades y produce deseos. No te dice no tengas sexo, te dice aquí está la verdad de tu sexualidad, conócela, adminístrela y confiésala. Y esa forma es mucho más eficiente que su acción represiva.
porque no la sentimos como control. Somos nosotros mismos quienes terminamos confesándonos y publicando, dando información. Vamos a la actualidad, piensa por ejemplo en la pornografía, en la publicidad, en la industria del romance, las aplicaciones de citas. Estos elementos no reprimen el sexo, lo producen y lo intensifican constantemente, y eso también es el poder operando sobre la sexualidad. A este conjunto de discursos, instituciones y prácticas que no reprimen la sexualidad, sino que la fabrican, Foucault lo llamó el dispositivo de la sexualidad. Y esto lo vemos perfectamente representado en la serie a través de Lady Whistledown y la reina Carlota. Aquí otro pequeño paréntesis, porque Foucault basó su propuesta observando la época victoriana y Bridgerton está inspirada en la época de la regencia, que es previa a la victoriana. Sin embargo, comparten cualidades en lo relativo al tema que estamos revisando. Lady Whistledown es la narradora de la serie, una voz anónima que circula panfletos por la alta sociedad londinense nombrando quién se comportó bien, quién se comportó mal, quién es un buen partido y quién a lo mejor dejó de serlo. Si lees a Foucault, este personaje no es solo una narradora, ella es la representación de una institución que no reprime a nadie y que no prohíbe nada, pero que sí produce discursos sobre los cuerpos, los deseos y los vínculos de todos. Y que lo más importante de este rol es que nadie la obligó a hacerlo. Ella solita eligió sentarse cada noche a escribir esos panfletos. Los lectores eligieron buscarlos y la audiencia, dentro y fuera de la serie, no es una víctima pasiva de ese poder, es una cómplice activa, porque quiere saber y porque necesita saber. La voluntad de saber, que es exactamente el título del libro de Foucault, no es una imposición externa, es un deseo que el dispositivo produjo tan bien que ya no se siente como control. Es un deseo activo de producir y de consumir discursos sobre la sexualidad de otros y de nosotros. Con esto no hay represión, hay complicidad. Lady Whistledown no es solamente un personaje ingenioso, es la metáfora perfecta de cómo opera el poder moderno sobre la sexualidad. Es decir, no prohíbe, sino que produce discurso incesante sobre ella. Por otro lado, tenemos a la reina Carlota, quien no prohibía el deseo, sino que ella lo administraba. Lideraba el mercado matrimonial, lideraba la temporada social y la evaluación de los debutantes. Su forma de poder no decía no desees, dice así se desea, en este orden y dentro de estos márgenes. Y disfruta explícitamente haciéndolo. La reina disfruta enormemente de administrar ese deseo ajeno. Y ahí está el circuito que Foucault describe como poder, placer y saber, donde estos elementos no se oponen entre sí, sino que se alimentan mutuamente. Por otro lado, estamos acostumbrados a pensar que el poder aplasta el placer, que donde hay control hay menos goce. Pero Foucault dice exactamente lo contrario. El poder moderno opera precisamente a través del placer. Y el saber no es neutral tampoco. Quien puede decir la verdad sobre el sexo, desde dónde y con qué autoridad, es ya una relación de poder. Y en Bridgerton este circuito es perfecto. La reina tiene poder y obtiene placer en ejercerlo. Lady Whistledown tiene el saber, porque sabe los secretos de todos, y ese saber es su forma de poder. Pero hay un tercer elemento que Foucault agregaría. Nosotros, la audiencia. Porque el placer que sentimos viendo la serie, ese enganche con el chisme, con el deseo, con el qué va a pasar, es también parte del circuito. No estamos fuera del dispositivo mirándolo, estamos adentro, alimentándolo constantemente con nuestra atención y nuestro disfrute. Ahora bien, todo esto que acabamos de ver, en teoría, Bridgerton lo reparte entre sus personajes con mucha precisión, donde cada uno ocupa un lugar específico en el dispositivo. Son varios personajes, así que te dejo la descripción de cada uno en un comentario anclado para no extendernos tanto en el video. Hasta aquí con Foucault y la serie. Y revisando todo esto, me pregunto, si el dispositivo opera a través de todos los discursos que producen la verdad sobre la sexualidad, o sea, la medicina, la iglesia, la pedagogía, el psicoanálisis, la demografía, entre otras, ¿dónde queda la psicología? ¿Dónde queda la práctica clínica de los psicólogos? ¿Dónde me incluyo?
Y como psicóloga que trata temas sobre la sexualidad, tengo que reconocer que la clínica también produce discursos sobre la sexualidad. También produce discursos sobre los vínculos y las distintas formas de estar y de experimentar el mundo. Cuando un paciente llega a consulta y le invitamos a hablar de su vida, a nombrarla, a explorarla, a buscar el origen de sus sensaciones o sus síntomas, estamos participando de la misma lógica que Foucault describe. No con mala intención, pero sí dentro del dispositivo al fin y al cabo. Y es que la consulta no está tan lejos del confesionario como nos gustaría creer. Ambos operan bajo la misma premisa, que hay una verdad escondida en ti que debe ser extraída, nombrada, interpretada por quien cuenta con el saber autorizado para hacerlo. Eso no va a invalidar la terapia, pero sí nos obliga a hacernos preguntas respecto de los límites de este espacio y sobre el tremendo cuidado ético que debemos tener en la práctica psicoterapéutica. Porque si eso pasa en la consulta, el espacio que diseñamos para que las personas se sientan libres y seguras, entonces la pregunta que surge es ¿qué tan libre eres realmente cuando lo que te controla te hace sentir precisamente eso, libre? Una posible respuesta es que, pero yo sé que existe el dispositivo. Ok, pero ¿cambia algo saberlo si igual lo estás disfrutando? Yo no tengo una respuesta para eso y Foucault tampoco lo tenía. Y en lugar de darnos una respuesta o una solución, planteó que hay otra dimensión del dispositivo que es más grande y más perturbadora, la biopolítica. La biopolítica es el momento en que el sexo deja de ser un asunto privado y se convierte en un asunto de Estado. Literalmente, Foucault describió cómo a partir del siglo XVIII los gobiernos europeos empezaron a cuestionar la sexualidad de sus poblaciones como un recurso político y económico. Estudiaban y revisaban la tasa de natalidad, la edad del matrimonio, los nacimientos legítimos e ilegítimos, el uso de anticonceptivos, y todo eso se convirtió en dato estadístico que el Estado necesitaba conocer, medir y administrar. La lógica consistía en que el futuro de una nación depende de cómo cada individuo usa su sexualidad. Lo que antes era un asunto de Dios o de la moral privada se convirtió en una razón de Estado. Y aquí es donde Bridgerton deja de ser solo una serie de época y se convierte en un documento político. El mercado matrimonial, la temporada social, la presión por el heredero, todo eso no es solo costumbre aristocrática, es la biopolítica en acción. El Estado es representado por la reina administrando la reproducción de sus ciudadanos bajo la forma de un baile. Simón, negándose a tener un hijo, no es solo un conflicto romántico, es una transgresión biopolítica, una negativa a poner su sexualidad al servicio del Estado. Y Dafne, por su lado, exigiendo ese hijo, sin entender completamente por qué lo necesita tanto, es el dispositivo operando desde dentro de un cuerpo que lo internalizó tan bien que ya no lo distingue de su propio deseo. La biopolítica no existió solamente en el siglo XIX, sigue existiendo hoy. Los debates sobre aborto son biopolítica. Las políticas de natalidad en países con baja tasa de reproducción son biopolítica. La regulación de la reproducción asistida es biopolítica. La educación sexual en las escuelas es biopolítica. El Estado sigue gestionando cómo cada individuo usa su sexualidad, solo que ahora lo hace con mejores argumentos. Foucault publicó La historia de la sexualidad en el año 1976. Y si miramos alrededor, el dispositivo no ha desaparecido, evolucionó aprendiendo a hablar el idioma de cada época. Hoy clasificamos nuestro deseo en categorías que elegimos y cada vez creamos más categorías. Construimos una identidad sexual que publicamos voluntariamente. Consumimos contenido que nos dice qué es deseable, qué es romántico y qué es lo normal. Y lo hacemos con la absoluta convicción de que somos libres. Con esto estoy diciendo que todo es el dispositivo, que no hay escapatoria, que hasta la terapia es una trampa. No. Lo que Foucault nos da no es una condena, es una forma de mirar. Él mismo lo dijo en más de una entrevista. No busco prescribir, busco diagnosticar. No busca encontrar una solución. Y eso puede ser frustrante porque queremos que alguien nos diga qué hacer con todo esto. Y esa, de hecho, es la crítica más frecuente que se le hace a Foucault. Que su análisis es tan abarcador y tan cerrado que no deja ningún lugar donde poder resistir genuinamente. Porque si todo es dispositivo, si hasta la resistencia es producida por el mismo sistema que critica, ¿qué nos queda?
No nos propone una solución, pero sí nos propone una genealogía, es decir, el rastrear cómo llegamos a ser lo que somos, cómo se construyeron históricamente los deseos que sentimos como más propios, más íntimos y más nuestros. Nos invita a cuestionar la relación que tenemos con lo que creemos que somos y con lo que creemos que queremos. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Esta semana, cuando consumas cualquier contenido, una serie, una película, un post, una conversación, hazte esta pregunta. ¿Quién produce este discurso y qué efectos tiene sobre lo que yo creo que quiero? No para arruinarte el momento de disfrute, sino para vivirlo con más conciencia. Y con esto, chiquillas y chiquillos, cierro por hoy. Si te gustó este video y quieres más de este tipo de contenido que cruza filosofía, psicología, sociología, biología, te invito a suscribirte para seguir conversando juntos. Por mi parte, me quedo leyendo los comentarios y nos vemos en un próximo video. Te mando un abrazo apretado. Chao, chao.